Vamos a la palabra de Dios en este momento y vamos a dejar en al pastor Elio Rebollo con el video número 62 de YouTube, pero vamos al capítulo que él está trabajando, que ahora mismo se me fue El por 9. acá. El 9, pastor Elio con nosotros. Dios les bendiga a todos. Es de sumo gozo ver verlos a todos ustedes y wow, qué bonito que tenemos casa llena. Los felicito. Amén. Estamos en sección 9. Se reanuda la narración, discipulado y controversia, la parte 2 del capítulo 9 de Mateo 21:18 al 23:39. Y antes de entrar de lleno en la clase, como de costumbre, vamos a darle un repaso a la lección de la semana pasada. Y como el pastor ha dicho, si usted presta atención a este repaso, con este repaso usted fácilmente puede hacer su reflexión. Amén. Pues vamos a entrar. Punto número 4, la maldición de la higuera. Mateo 21, del 18 al 22. Mientras regresaba a Jerusalén a la madrugada del día siguiente, el Señor vio una higuera cerca del camino y se dirigió a ella esperando hallar fruto para aplacar su hambre. Al no hallar nada en ella, sino hojas solamente, dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. En el relato de Marcos, capítulo 11, del 12 al 14, se hace el comentario de que no era tiempo de higos. Los higos en las tierras bíblicas producen un fruto temprano comestible llamado brevas, antes que aparezcan las hojas. Jesús sabía que la higuera nunca daría higos y actuó como lo haría un labrador al eliminar un árbol estéril de su plantación. Al ver esto, los discípulos decían asombrados: ¿cómo es que se cegó enseguida la higuera? Lo mismo que la vid y que el olivo, la higuera representa la nación de Israel. Cuando Jesús vino a la nación, había hojas, lo que hablaba de profesión, pero no había fruto para Dios. Esto era una premonición del juicio que se iba a abatir sobre la nación en el 70 después de Cristo. Mateo 23 del 37 al 39. Esto lo vamos a cubrir al final del capítulo 9. El Señor le dijo que ellos podrían hacer cosas mayores si tan solo tenían fe. Por ejemplo, podrían decir un monte: quítate de ahí y échate al mar, y sucedería. Y todo lo que pidieres en oración, lo recibirás. Hemos de orar conforme a su voluntad. Santiago 4:3, Primera de Juan 5:14, Lucas 22:42. Los principales sacerdotes. Ahora entramos en punto número 5, controversia con los líderes judíos. Mateo 21, 23, 22, 46. Letra A, ¿con qué autoridad? Mateo 21, del 23 al 27. Los principales sacerdotes y los ancianos interrumpieron su enseñanza en el templo para preguntarle quién le daba a él la autoridad para enseñar, hacer milagros y purificar el templo. Ellos esperaban atraparle en sus palabras, contestase
cómo contestase. Se consideraban los guardianes de la fe, profesionales que por su instrucción formal y designación humana estaban autorizados para dirigir la vida religiosa de la gente. Jesús no tenía una instrucción formal y desde luego ninguna credenciales de los gobernantes de Israel. Él tenía el poder de la unción divina. Génesis 3:15, Génesis 22, Isaías 7:14, Isaías 9:2, Isaías 9:6, para nombrar unos cuantos. El Señor accedió a explicar su autoridad si ellos primero daban respuesta a una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? La respuesta era evidente. Juan era un hombre enviado por Dios. Su poder procedía de una dotación divina y no de una comisión humana. Si ellos hubieran contestado correctamente que Juan había sido enviado por Dios, habrían tenido la respuesta a su propia pregunta. Jesús era el Mesías del que Juan había sido el precursor. Ellos rehusaron hacer frente a los hechos con lo que alegaron desconocimiento. Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Letra B, parábola de los dos hijos. Mateo 21, del 28 al 32. Esta parábola es una hiriente reprensión a los principales sacerdotes y a los ancianos por no haber obedecido el llamamiento de Juan al arrepentimiento y a la fe. Tiene que ver con un hombre que pidió a sus dos hijos que fuesen a trabajar en su viña. Uno rehusó, pero luego cambió de parecer, se arrepintió, que es metamelomai, y fue. El otro accedió a ir, pero nunca lo hizo. Un ejemplo es Primera de Samuel 15:22. El Señor interpretó entonces la parábola. Los publicanos y las rameras eran como el primer hijo. No presentaron ninguna pretensión inmediata de obediencia a Juan, pero finalmente muchos de ellos se arrepintieron y creyeron en Jesús. Los líderes religiosos eran como el segundo hijo. Profesaron aprobar la predicación de Juan, pero nunca confesaron sus pecados ni confiaron en el Salvador. Y hasta ahí el repaso. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta antes de entrar de lleno a la clase? Bueno, gloria a Dios. Pues si no hay, pues vamos a entrar de lleno a la clase de hoy. Estamos en el libro de Beacon. Si usted tiene el libro físico en su mano, estamos en la página 201 y nos quedamos en la letra C, parábola de los labradores malvados. Le voy a pedir a la pastora Marilyn que busquen el libro de Mateo, capítulo 21, del versículo 33 al 46. Elio, para los que tienen el PDF, para darle un brequecito para que ellos saber si ellos tienen, si saben dónde estamos. ¿Alguien tiene duda dónde estamos? Para que nos sigan, por favor. Aunque vamos a leer ahora la palabra, pero trate de ubicar bien los que tienen el PDF. El PDF no tiene páginas, no tiene el número de páginas. El que tenga duda, por favor, déjenos Pastor, saber. si me puede decir en dónde estamos, porque yo sí estoy un poquito perdida, es la primera vez que entro. Ok. Si me puede explicar, se lo agradezco. Sí, mira. Gracias.
Ok, Michel. vete al capítulo 9. Tienes que darle para adelante hasta llegar al capítulo 9. Avísame cuando llegue al capítulo 9. Eddie y Kenia también. Y Ruth también, que le envié. Y que busquen a Mateo 21. Ajá. Ok, pastor. Entonces, muy bien. Entonces, cuando llegues al capítulo 9, búscate donde dice la parábola de... espérate, la parábola de los... ¿Para dónde vamos ahora? Los labradores malvados. ¿Es correcto, Elio? Sí, bueno, es más fácil que busquen punto número 5, controversias con los líderes Ahí judíos. está. Ese es ese es el punto. Entonces, ese punto tiene letra A, ¿con qué autoridad? Tiene B, parábola de los dos hijos. Y estamos hoy en letra C, parábola de los labradores malvados. Entonces, ahora vayan también y busquen en la Biblia, la página, en el PDF, dice Michelle, es PDF, is page 131. Gracias, mamá. Michelle puso página 131 en el PDF corregido. Entonces, Thank you. ok, mi amor. En la Biblia vamos a Mateo 21. Ahí vamos a comenzar en el versículo, Elio. Estamos en el versículo 33, leyendo hasta el versículo 46, la parábola de los labradores malvados. Ahí vamos. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Sí? 46 sigue. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastora Marilyn. Entonces, ¿quién tiene una idea de de quién estamos hablando aquí en esta parábola? El micrófono puede estar abierto. Jorge Crespo, te tiré al medio. ¿De quién tú crees que está hablando aquí? El Señor. ¿De quién está hablando? Sí.
Es que no entiendo la pregunta de quién está hablando, en qué sentido, ¿De quién ok, vamos a preguntar a la mujer. ¿De quién se trata la parábola de los labradores malvados? Una idea para comenzar la clase. ok, Ok, cógete un break. María Cruz. sí. Sí, ahí está hablando del pueblo de Israel. Amén, 100% correcto. Amén. Y quería hacer esta pregunta para que vayamos pensando en por qué el Señor se dirige de esta forma al pueblo de Israel. Amén. ¿Quién tiene el libro de Beacon? Antes que siga, Helio, para añadir, porque la semana pasada yo no estuve y como no hablé la semana pasada, voy a hablar todo lo que yo tenía que hablar allá, lo voy a hablar en esta. Hiciste falta, pastor. Así que este chaval, aquí voy a hablar yo. Mira, no, porque a mí me fascina este capítulo, a mí me fascina. Todas las parábolas son importantes, son tremendas. ¿Se acuerdan que al principio estudiamos lo que son los géneros literarios dentro de la palabra? Esto es importante que usted lo saque como estudiante. Esto es un género literario. La palabra de Dios, la Biblia está llena de géneros literarios. Hay leyes, hay historia, hay sabiduría, hay prosa, hay poesía, hay narrativa, hay palabra apocalíptica, hay metáforas, hay parábolas, están las epístolas, hay tantas, es una riqueza. Y te digo esto, Helio, porque yo hice una tesis, yo hice una tesis sobre esta parábola. O sea, y la encontré, la tengo aquí. O sea, que si la zumbo, esto va a ser una bomba de tiempo. Pero te voy a decir algo. Muchos de los comentaristas hablan y dicen que esto es una parábola profética en todo el sentido de la palabra. Número dos, es una una indirecta directa a los fariseos y a los religiosos de esa época. Y para dejarles esto, que lo pueden escribir con mucho gusto, aquí hay elementos proféticos que están directamente al pueblo de Israel, como dijo María. O sea, esto es importante, porque cuando usted estudia bien el contexto de esta parábola, número uno, yo hice un resumen. La parábola habla acerca de cuando llegue el tiempo de la cosecha. Este señor feudal envía a sus siervos para recoger la parte, pero los labradores lo maltratan, maltratan. Luego envía más siervos y ellos hacen lo mismo. Pero finalmente el dueño envía ¿a quién? A su hijo, que en este caso es el prototipo de lo que es Cristo, Jesús a la tierra. ¿Ok? Tiene mucho significado, es una parábola rica en significado. La viña significa algo, el dueño de la viña significa algo. Hermano, estamos hablando cosas profundas. Los labradores, los siervos enviados, el hijo del dueño, la destrucción de los labradores, la entrega de la viña, todo significa algo. Así que voy a dejar al pastor Helio porque aquí es mucho con demasiado en esta parábola. Me cayó la... Amén, amén. ¿Quién tiene el libro y quién está dispuesto a leer? Ok, dale, Jorge Crespo, léete el primer párrafo. Ok. De la lista de 30 parábolas que presenta Tresh, solamente 3 se encuentran en los evangelios sinópticos. Las 2 previas son la del sembrador, 13:3-9, y la semilla de mostaza, 13:31 al 32. En esta tercera, 12:1-12 y Lucas 20:9-19, Jesús relata acerca de un padre de familia que plantó una viña. Ok, Jorge, léeme la palabra griega que es bien importante. Ok. Jesús relató acerca de un padre de familia, oiscodespotes,
que plantó una viña, cosa muy común en la Palestina. La cercó probablemente con un vallado de piedras y cavó en ella un lagar. Esto era una depresión bordeada con piedras, donde quedaba el jugo después de la pisada de la uva. Tales lagares todavía pueden verse en la Tierra Santa. Para poder vigilar la viña de modo que nadie pudiera robar el fruto, edificó una torre, una elevada plataforma, de manera que los rabinos especificaban que debía medir unos 5 metros de altura por 2 metros cuadrados. Entonces la arrendó a unos labradores o trabajadores de la viña y se fue lejos. Amén. Hermana Wanda Rosa, continúe la lección. Los dos párrafos cortitos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, septiembre, el 5.º año después de la plantación, el propietario envió a algunos siervos para que recaudaran su parte de la cosecha. Los arrendatarios a unos golpearon, a otros mataron y a los terceros los apedrearon. Finalmente, desesperados, el dueño envió a su hijo pensando que le tendría respeto, pero neciamente le mataron pensando en apoderarse de su heredad. Pero en vez de esto, ellos fueron destruidos y la viña arrendada a otros labradores. Gracias, Wanda, y gracias, Jorge. Dios es el hacendado o padre de familia o codespote. E Israel, la viña. Vamos para Salmo 88, Isaías 5 del 1 al 7 y Jeremías 2, 21. So, si Félix, tú me puedes buscar Salmo 88. ¿Quién más estamos por aquí? Pastor Wilson, búscame Jeremías 2:21 y Pastor Luis, Isaías 5 del 1 al 7. Félix, cuando lo tenga, Salmo 88. Pastor Elio, ¿puedes repetirlo otra vez? ¿Hasta dónde lo? Primero, Salmo 88. Segundo, Isaías 5 del 1 al 7, Pastor Luis. Y tercero, Pastor Wilson, Jeremías 2:21. Ok, tengo el Salmo 88. ¿Me escuchan? No, Salmo 80, verso 8. Ok. Perdón, pastor, perdón. Okay. 80, verso 8. Ok. Aquí lo tengo. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Amén. Pastor, Isaías 5, 1, 7. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedragado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Ahora que quede desierta, no será podada ni cavada,
y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Amén. Gracias, pastor. Pastor Wilson, Sí, voy. Jeremías 2:21. Yes. Dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Amén. O sea que, ¿quién es la viña? ¿Quién puede contestar? Jorge Crespo. El pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y quién es el pueblo de Dios, Pastora Yarolin? Israel. Israel. La viña es Israel. Mire, Dios escogió, la sacó de Egipto a Israel, le dio una tierra fértil, le quitó todo, aró la tierra, le puso un cercado de piedra, le puso una torre en el medio para que para que estuvieran vigilantes, para que nadie viniera a robar su fruto, y los protegió. Y con todo y eso, no dieron el fruto que tenían que dar. En vez de vides escogida, ¿qué dieron? ¿Buenos frutos o malos frutos, Pastora Yarolin? Dieron uvas silvestres malas. Uva silvestre, malísima. Yo no sé de ustedes si ustedes han probado la uva silvestre. Sí, Pero yo tengo aquí un señor que tiene una yarda bastante grande y tenía una uva, y esas uvas caían y llegaban casi a donde está mi yarda. Y yo salía y cogía uvas de las que él tenía, creyendo que eran unas uvas dulces. Horrible, horrible, horrible. Uvas amargas. Y el Señor pues está dando esta descripción del pueblo de Israel, que en vez de ser una nación que le diera fruto agradable a él, ¿qué fue lo que dio? Hubo uvas amargas. Nosotros como pueblo de Dios, ¿qué tenemos que dar? Tenemos que ser dulce, ¿verdad que sí? Qué malo cuando nos acercamos a un creyente y lo que se nota es un rostro de amargura, ¿verdad que sí? Es algo amargo. Nosotros tenemos que atraer con la dulzura del Señor. El vallado es la ley de Moisés, la cual separaba a Israel de los gentiles y los preservaba como pueblo peculiar para el Señor. Vamos para Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Éxodo capítulo 19, versículo 5. ¿Lo tiene, Mario? Sí. Léelo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El lagar significa el fruto que Israel debiera haber producido para Dios. Isaías 5:2. El pastor lo acaba de leer, pero vamos a leerlo una vez más. Isaías capítulo 5, versículo 2. ¿Quién lo tiene? Alguien rapidito. Wanda Rosa. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres.
Amén. Gracias, hermana. La torre sugiere la cuidadosa solicitud de Jehová para con su pueblo. Vamos para Proverbios, capítulo 18, versículo 10. Proverbios 18, versículo 10. ¿Quién tiene la torre fuerte? La leo. Dale, léelo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén. ¿Cuántos saben que el nombre de Jehová es torre fuerte? Amén. Todos estos beneficios tenía el pueblo de Israel. ¿Usted cree que el pueblo de Israel tenía alguna excusa para dar frutos silvestres? No tenían. Tenían todas las de ganar, todas las de ser un pueblo de gran bendición. Los labradores son los principales sacerdotes y los escribas. Vamos para Mateo 21, 45. Mateo 21, 45. ¿Quién lo tiene? Papito lo tiene. Mateo 21, 45. Leo. Sí, Papito. Sí, 21:45, ¿correcto? Correcto, sí. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Mire, los principales sacerdotes y los escribas, los religiosos, los líderes que estaban supuestos a cuidar del redil del Señor. El Señor vino como Emanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué sucedió? Ellos no le reconocieron. Por eso que la palabra dice, a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Pero gloria a Dios que nosotros que le hemos recibido nos ha dado potestad. Nos ha dado potestad de ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. Y una y otra vez Dios envió sus siervos, los profetas, al pueblo de Israel, buscando de la viña los frutos de comunión, santidad y amor. Pero el pueblo persiguió a los profetas y dio muerte a algunos de ellos. Finalmente, Dios envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Los principales sacerdotes y escribas dijeron, este es el heredero. Una fatal admisión. Estaban en privado de acuerdo en que Jesús era el Hijo de Dios, aunque lo negaban en público. Y de este modo respondieron a su propia pregunta tocante a su autoridad. Su autoridad provenía del hecho de que era hijo de Dios. En la parábola se le cita como diciendo, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Eso está en el verso 38. En la vida real dijeron, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Vamos para Juan 11, 48. ¿Quién lo tiene? Juan 11, 48. Jorge Crespo está amolado hoy. Dale. Ok. Y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo
y nuestra nación. Mire, estos líderes religiosos, lo que ellos estaban interesados era en su puesto y su estatus. ¿Alguien tiene alguna opinión o algún comentario? Si no, vamos a seguir. Y así le rechazaron, le echaron fuera y lo crucificaron. ¿Quién tiene el libro de Miquel? Papito, sigue la lectura en los versos 40-41. En los versos 40-41, Jesús hizo que sus enemigos juzgaran su propia conducta y dictaran sentencia por su pecado. Entonces remachó la verdad de la parábola, citándoles Salmos 118 del 22 al 23. La piedra que desecharon los edificadores, el verbo significa rechazar, después de examinar, declarar inútil. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta piedra se refiere o a la piedra angular del edificio o a la clave de un arco o arcada. Gracias, Papito. Cuando el Salvador preguntó qué haría el dueño de la viña, su respuesta los condenó, como lo deja el evidente en el verso 42 y 43. Citó las palabras del Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando Cristo, la piedra, se presentó ante los constructores, ante los guías de Israel, ellos no tenían ningún plan de incluirle en sus planes de edificación. Le echaron a un lado como inútil, despreciado por los hombres. Isaías 53:3. Mas Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Continúa, papito. Jesús no dejó lugar a dudas sobre lo que quería decir por medio de esa parábola. Les dijo que el reino sería quitado a los líderes judíos y sería entregado a otra nación. 43 solo en Mateo. El que cayere sobre esta piedra, Cristo, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. La primera figura parece referirse a alguien tropezando sobre Cristo y siendo aplastado, significado literal de una palabra rara, algo así como una jarra de barro para agua que se destroza al caer sobre una roca. La segunda figura claramente se refiere al juicio. Gracias, papito. Amén. Jesús anunció que el reino de Dios sería quitado de Israel y dado a una nación que produzca los frutos de él. Y así sucedió. Israel ha sido echado a un lado como pueblo escogido de Dios y ha sido cegado judicialmente. Ha sobrevenido un endurecimiento sobre la raza que rechazó a su Mesías. La profecía de que el reino de Dios sería dado a una nación que produzca los frutos de él ha sido comprendida como referida, número uno, a la iglesia, compuesta de creyentes judíos, gentiles y gentiles, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. La porción redimida de Israel que vivirá durante la segunda venida, el Israel redimido dará fruto para Dios. Y esto es lo que estamos estudiando los lunes con la pastora Yarolyn Díaz. Amén. So, si usted es de habla inglesa, you speak English, you need to come on Monday
para el discipulado, que esto está tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a seguir. En la primera parte del verso 44, la piedra está sobre el suelo. En la segunda parte, desciende desde lo alto. Esto sugiere a las dos venidas de Cristo. Cuando Él vino por primera vez, los guías judíos tropezaron sobre Él y fueron desmenuzados. Cuando Él venga, descenderá en juicio, dispersando a sus enemigos como a polvo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o estamos claros? Quiero Yo añadir. quería ay, perdón. Dale, María, dale. Sí, no, yo quería preguntar que si ahí es que cabe, porque yo leí en una parte, no recuerdo el versículo, que dice que el pueblo de Israel, por su desobediencia, pues le entró, Comenzó de le dio un espíritu de estupor que ellos no entienden. Ahora, cuando entren todos los gentiles, después eso se les será quitado a ellos. No sé si es en esa parte, pero no recuerdo el versículo donde lo leí. Bueno, Romanos, el apóstol Pablo, en una ocasión, si puedes buscar Romanos 11, versículo 8, búsquenlo ahí. El apóstol Pablo hace mención del versículo que está escrito. Si alguien puede buscar el verso original, porque el apóstol Pablo hace mención aquí, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pero el apóstol Pablo hace mención de lo que María está diciendo, que es el verso. Vamos a buscarlo. Está en Deuteronomio 4:29. Deuteronomio, vamos a leerlo, Helio. 29:4 dice, pero hasta hoy 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ok. Les voy a... voy. Entonces también hay otra cita en Isaías. Ajá, léelo, papi. Espérate que tengo que 29:10, pastor. ¿Isaías Ajá. qué? Isaías 29:10. Ok, pues si lo tiene, léalo. Léelo. Ok, dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Ok. Ok. Ahora escuchen estos comentarios que yo les voy a hacer acerca de esto. Esto abrió aquí una caja de Pandora tremenda. Pero vale la pena mencionarlo porque esto es parte de esto que habla proféticamente Jesús en el Mateo 21. Esto es totalmente, esta parábola es una parábola profética. ¿Ok? María trajo un punto que es muy importante para poderlo explicar. Bueno, número 1, el término estupor se refiere a una condición de insensibilidad, letargo o incapacidad de reaccionar. Y espiritualmente describe un estado en el que las personas no perciben ni responden a la verdad de Dios. Ahora vamos a contextualizar esto. No significa que Dios les da a ellos o les cierra los oídos. Entienda algo aquí. El pueblo de Israel tiene un plan, Dios tiene un plan especial profético con este pueblo, A diferencia que en Romanos 1,
el apóstol Pablo habla por la dureza de su corazón, Dios les entregó a una mente reprobada. El contexto allá en Romanos 1, que habla acerca de nosotros los gentiles, es muy diferente a lo que aquí se refiere Deuteronomio, porque aquí el trato que tiene Dios con el pueblo de Israel es uno, desde el principio, y Él lo va a cumplir, sea que Él le tape los oídos, como sea, Él lo va a cumplir. Aunque a usted a eso le suene raro, así es el plan de Dios para el pueblo de Israel. ¿Estamos claros con eso? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y traigo a la colación, por favor, búscame, Yaro, o búsqueme a alguien, Romanos 1, cuando dice, y Dios los entregó a una mente reprobada, por favor. Alguien que me busque eso para yo explicarle los diferentes contextos que hay con esto y con lo que estamos hablando, porque les quiero hablar algo acerca del significado espiritual que habló el pastor Elliot. El pastor Elliot habló acerca de la viña y quiero comentar algo acerca de eso. ¿Qué dice Romanos 1? Yo no sé en qué texto, en qué versículo es. Que 1:28, pastor. Papá, 1:28. Pues léelo, mamá. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando hablamos aquí en este verso, estamos hablando ahora de nosotros los gentiles. Todos aquellos, ya estamos en la gracia, estamos en otra dispensación. Ya estamos hablando de que Cristo Jesús vino a romper todo eso que ya que estaba. Ahora todo es completamente diferente. Ahora nosotros tenemos que decidir por la fe en Cristo. La maldad era tanta que nosotros mismos somos los que le damos la espalda al Señor. Y como la concupiscencia es tanta, el autor que es Pablo, ojo con eso, el autor es Pablo, y hay que llevarlo a contextos. Acuérdense que yo les he dicho, y el pastor también le ha dicho, cuando Jesús habla en la palabra, usted a eso póngale un sello, que eso es sí, sí. Ahora, cuando otros hablan en la palabra, hay que contextualizar, hay que escudriñar, hay cosas que hay que llevarla a las raíces de la escritura, ¿ok? Estamos claros con eso. En este verso habla acerca de nosotros mismos. Somos los que tomamos nuestra propia decisión. Y nosotros nuestra mente la reprobamos nosotros mismos por nuestra dureza de corazón. Somos hechos imagen y semejanza de Dios. Pero Dios no quiere que nosotros tomemos ese camino. Y por lo tanto nosotros damos la espalda y nosotros hacemos que nuestra mente sea reprobada, se nos vira. Y el que se ensucia más. Porque el pecado se sigue multiplicando. Y en una parte la palabra nos dice que el pecado, los proverbistas creo que dice, el pecado embrutece. La maldad te embrutece. Eso es lo que significa. ¿Ok? Gracias, María, por esa bomba que es un pantalla. Tremendo. Muy bueno, muy bueno. Ahora, quiero hablar algo para añadir. Elio, ¿querías decir algo? No, sigue. Ok, quería hablar los significados. Dime, papi. Tenía una pregunta para la hermana María Cruz. Si el texto que ella estaba hablando está en Romanos 11:25, tocante a la restauración de Israel, cuando se cumplan el número de los gentiles. Eso es lo que usted... Pues eso está en Romanos 11:25. Ok, 11:25. Sí, porque... sí. Porque a veces a mí se me hacía como tan duro, incomprensible de que el pueblo judío no pudiera entender, pero después cuando me doy dando cuenta es que ellos en verdad rechazaron a Jesús y eso fue lo que como dice ese pecado pues le conllevó a que tengan que pagar y esperar ahora que nosotros enteremos, todos nosotros los gentiles, y después se les será quitado ese velo que ellos tienen. Amén. Correcto. Y voy a leerle el texto para que usted vea que va con lo que usted está diciendo.
Porque no quiero, hermanos, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero mira la misericordia de Dios. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Exacto, exacto. Entonces, añadiendo a lo que todos estamos, a lo que están hablando, el espíritu de estupor no significa que Dios arbitrariamente ciega a las personas. Tiene que usted entender esto de alguna manera espiritual y en fe. Alguien que está entrando aquí. ¿Por qué le digo esto? Porque es como, o sea, si usted piensa esto, es como si Dios permitiera que las personas siguieran en su endurecimiento, y no es así. El ser humano escoge, el ser humano decide. El ser humano es el que decide. Acuérdate que hay una libre voluntad. Hay una libre voluntad. Y el Espíritu Santo sabe una cosa: respeta lo que usted decida. ¿Ok? El trato que tenga Dios con el pueblo de Israel es uno. Importante que usted sepa esto. El verso de Juan, capítulo 11, 1, versículo 11. Juan 1, versículo 11. Quiero saber si alguien ha entendido ese verso, que alguien me lo explique. Por favor, y esto lo hemos hablado múltiples ocasiones en la iglesia. ¿Alguien me puede explicar? Por favor, no los pastores. Alguien que me puedan explicar este verso de Juan 1, 11. Pastor. Ajá, Eri. Dice el verso 11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Cuando él dice a los suyos, él vino para nuestra salvación, o sea, para salvarnos, a morir por nosotros. Muy bien. Y los suyos, que era el pueblo de Israel, no les recibieron. Ya lo dijiste todo. A los suyos vino a predicar, a los suyos vino a predicar el evangelio de salvación, a los suyos, exactamente, mi amor, eso es, esto lo explicaste magistralmente. Eso, por favor, no le ponga una S, por favor. Los estudiantes, no le pongan una S al primer suyo, porque ahí donde está el error. Una S hace una gran diferencia. A lo suyo, al evangelio, a su tierra, a su creación, a su mundo, a lo que él creó, a su evangelio, a dejar su evangelio al pueblo. Mas los suyos, ahora es el pueblo, que es la viña, no le recibieron. Perfecto, Eric. Perfecto. Entonces, quiero añadir, para concluir lo del punto que quería traer, los significados espirituales de esta parábola profética que a mí me fascina. Alguien ya se explicó qué era la viña, ya lo contestaron. Creo que María lo contestó y lo contestó Yaro. ¿Alguien sabe lo que es la viña? La viña. El significado de la viña en este capítulo 21, la parábola de los labradores malvados. ¿Quién sabe qué es la viña? Ajá, pero díganlo. La viña representa el pueblo de Dios. El pueblo de Israel. Perfecto, mi amor. El pueblo de Israel. ¿Quién es el dueño de la viña? ¿Qué representa espiritualmente el dueño de la viña? Síguelo, Jorge, si lo sabes, síguelo. Jesus, right? Dios. Tenemos que diferenciar aquí, ¿ok? Está el nombre, está Dios, Padre, está Jesús, está Cristo. Todo es lo mismo, pero hay trabajos diferentes y hay contextos que hay que saberlo, dividir. Dios, el Padre. Muy bien, Freddy. ¿Quiénes son los labradores? ¿Quién representan los labradores? Hermano, si usted se aprende esto. Los religiosos de la época. Muy bien, Jorge. Oye, Lo acabamos de cubrir. Sí, por eso.
los líderes religiosos. ¿Quiénes son los siervos enviados? Los profetas. Los profetas. Ancianos. Muy bien, los profetas. Todo esto esto es un resumen de lo que dijo Pastor Elliot. ¿Quién es el hijo del dueño? Now you could say it, Freddie. Jesús. Jesús. Jesús, muy bien. La destrucción de los labradores, ¿qué significa? El fin de la era. ¿Qué dice Eric? Zúmbalo, no te preocupes. El fin de la era. Es el juicio de Dios sobre aquellos que rechazan el mensaje. Amén. Muy bien. Si usted se aprende esto, mano, y usted lo zumba en una clase por ahí, usted le van a decir, diache, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue la última pregunta? Perdón. La destrucción de los labradores, ¿qué significa? Porque lo que estamos es, el maestro trajo una exégesis de la parábola de los labradores malvados. Y yo estoy dando el resumen de lo que el maestro dio de cada uno de los puntos de la parábola, que son importantes que usted lo sepa. ¿Ok? La número 7, la entrega de la viña a otros. ¿Qué significa? The word. No, esa no la escuché en la clase, pero esa yo la voy a poner aquí. Esa yo me voy a guiar de Pancho de Carequeso y la voy a zumbar. Esa es, pastor, la Nueva Jerusalén. Exactamente, la transferencia del reino de Dios a un nuevo pueblo. Esa es totalmente apocalíptica. Esa, la entrega de la viña a otro, es la transferencia del reino de Dios. Amén. A un nuevo pueblo compuesto por todos los que hayamos aceptado, gentiles y judíos, tanto gentiles y judíos, hermano, tanto gentiles y judíos. Gloria a Dios. Te dije que iba a hablar hoy demasiado, así que tremendo. Oye, tremendo parábola esa, Elio, tremendo, me encanta. Ya estamos terminando. ¿Quién tiene el libro? Virgen, ¿tienes el libro? Termínalo. Mira, Gillian alzó la mano, Gillian ¿Quién alzó la mano, Elio. Ok, pues dale, Gillian. Los principales sacerdotes y los fariseos no podían dejar de entender que estaba dirigida contra ellos. Ellos que representaban a los principales dirigentes de la nación eran los labradores malvados, los que habían matado a los profetas, siervos. Ahora ellos mismos estaban listos a matar al hijo. El reino sería entregado a los gentiles. Enfurecidos querían matar a Jesús, pero temían al pueblo que creía que él era un profeta. Amén, gracias, Gillian. Los principales sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que estas palabras se referían directamente a ellos como respuesta que habían hecho acerca de la autoridad de Cristo. Hubiesen querido arrestarlo allí mismo, en aquel momento, pero temían al pueblo porque todavía le temían por profeta. Imagínense, Jesucristo estaba atentando en contra de su religiosidad. Y no solo de su religiosidad, estaba atentando en contra del orden establecido. Ellos se creían que porque ellos eran hijos de Abraham, tenían todo el derecho especialmente de entrar al reino de los cielos meramente por la descendencia de Abraham. Pues Jesucristo estaba atentando en contra de todo lo establecido. Ellos estaban atemorizados. Y entonces, cuando tú temes a algo y no entiendes a algo, ¿qué es lo que el ser humano, el mecanismo de defensa quiere hacer? Destruir. ¿Cuánto le tienen miedo a las cucarachas? Especialmente a las grandes. Si usted ve una cucaracha que sale al frente de usted,
No, yo salgo corriendo. Hay gente, mire, yo trabajaba aquí con un muchacho que ese tipo no le tenía miedo a los ratones ni a las ratas, pero a las cucarachas. Le salía una cucaracha y brincaba encima de la mesa a gritar hasta que viniera otro compañero de trabajo a matar la cucaracha. Pues imagínense, lo que los judíos no entendían. Por número uno, ¿qué es lo que había en el pueblo judío? Ceguera espiritual. Como el pastor dijo, en Romanos 1:28, ¿ok? Dice que su entendimiento es cegado y Dios mismo lo entrega a un espíritu reprobado. O sea que ellos teniendo la sabiduría y teniendo el conocimiento, no entendían. Por eso es que, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que leerla pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que nos revele su palabra. ¿Por qué? Porque esto es un camino espiritual, es un libro vivo. Y entonces, pues, estos líderes religiosos no entendían, tenían comezón de oír y básicamente dijeron, este Jesús está atentando con nuestro modo económico. Acuérdese lo que Jesús hizo en la limpieza del templo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la limpieza del templo? Detuvo los sacrificios y cuando se detenían los sacrificios en el templo, mire, eso era un negociazo que había ahí. Estaba el cambio de moneda y estaba la venta de los animales. Esto era, como dicen los americanos por ahí, esto era un racket lo que había en el templo, una corrupción rampante. Imagínense. ¿Alguien tiene algo que añadir? Elio, y tú sabes bien, fíjate, que me has dejado pensando ahora porque, digo, hay algo que nosotros tenemos que siempre entender, que a Jesús se le fabricó un caso. Hay un libro muy bueno, que yo les digo a ustedes que lo pueden leer, que cómprenlo, si lo pueden comprar. Siempre se me olvida el autor, siempre se me olvida. El caso de Cristo se llama, The Case of Christ. Hay una película, ¿verdad? Jole Molina, creo que la vio. Y este libro es un libro muy interesante porque este autor, creo que se llama Bill Hybels, si no me acuerdo, si no me equivoco, el autor del libro, si lo busca para que la gente sepa, porque aquí en este libro el autor enseña con detalle cómo fue que esta gente, estos religiosos, le fabricaron el caso a Cristo, con detalles y puntos. Es un librote. Entonces, si los religiosos de la época le fabricaron un caso, ese mismo, ¿quién es el autor, mamá? Lee Strobel. Ese es el libro. Está en español también. Se llama The Case of Christ, el caso de Cristo. Cómprenlo si puede. Adquieran ese libro porque le va a abrir el conocimiento. Entonces, entienda esto. Los religiosos, como dijo el maestro, era el negocio de ellos. El negocio de ellos, que este hombre vino a atentar contra su dinero. Número 2, era la creencia de ellos, que Jesús vino a tratar de cambiar la mentalidad de ellos. Oísteis que fue dicho, mas yo te digo, yo soy la palabra, yo soy el Cristo que ustedes predicaron. Ahora lo que dijeron ellos, ojo por ojo y diente por diente, eso no es ahora perdonar, es ahora pon la otra mejilla si te dan. Aquí no vale la venganza. O sea, ellos no quisieron aceptar eso. Entonces, te estoy poniendo un ejemplo de las 613 leyes de la Torá. Son 613 preceptos. Ellos no quisieron aceptar eso. Por ende, ¿de qué manera Jesús le hablaba? A través de parábolas. Y no la entendían. Eso era una indirecta directa. Totalmente para los fariseos, para el gobierno de esa época.
Pastor, van a ser las 9. Yo creo que ya lo deberíamos de dejar aquí. Vamos a dejarlo aquí. Seguimos la semana que viene con la parábola de la fiesta de las bodas, que también es otra parábola a otro nivel. María, aunque tú te vayas, mamá, conéctate de allá, desde tu casa. Conéctate. Amén. Sí. Déjame ver si tú estás aquí, perdón. Sí, Pastora Yarolín. Quería dejarles saber a todos que en el libro de Apocalipsis es cuando aprendemos que, que Cristo viene para el pueblo de los judíos. Por Sí, eso el reino, aquí dice que el reino es para los gentiles, porque la iglesia es arrebatada. La iglesia es arrebatada y estamos 7 años morando en las bodas celestiales, que va a ser la parábola próxima, mientras que los judíos se quedan en la tierra pasando por, help me out, guys, Gran por la tribulación. gran tribulación, por la tribulación. Y después, y después Jesús viene a terminar lo que comenzó con el pueblo de Israel. Amén. 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 sí. Y para aquellos, ya salió el video de la cronología del tiempo del final de los tiempos. Ya lo subimos al canal, de todo lo que Yaro y todo lo que hemos hablado. Lo que hablamos ese día domingo lo condensamos en un video en YouTube. Está puesto ahora en el canal de Casa de la Fe Bronx, New York, de YouTube. Usted puede buscar la cronología del final de los tiempos, como todo lo que está ahí en ese canal, que hay más palabra que pescado, para que usted se empape de la palabra y se pueda gozar. Así que vamos a dar un aplauso al pastor Helio por esta magnífica clase.